grandes protagonistas del 23 de enero de 1958, que además puede hablar sobre lo que hizo posible ese 23 de enero de 1958, es el doctor Américo Martín, quien recibe al equipo de Contrapunto.com. Gracias por acompañarnos, doctor Martín. Gracias. Y gracias a ustedes, los de Contrapunto. Gracias por estar con nosotros. ¿Qué es el espíritu del 23 de enero? El espíritu del 23 de enero, como todo espíritu, es etéreo, pero al mismo tiempo tangible. Es materia y es espíritu. ¿Y cómo se configura eso? Se configura a partir, es un proceso. Claro. Llegar a eso es un proceso que comienza con la unidad, una suma, la suma de factores que promueven la unidad. Esa es una suma. Pero si se quedara en esa suma no llegaría muy lejos. Claro. Para eso hay que dotarse de un espíritu, la convicción profunda de todo lo que hay que hacer para conseguir el cambio democrático que el país, que en este momento se considera vital y que en otros momentos ha sido vital. Esa sería la unidad como suma y como espíritu. Unidad, suma y espíritu. El espíritu conduce a que nunca debe atenerse a unas reglas elementales. ¿Cuáles son esas reglas elementales para Américo Martín? Defender al aliado, no incurrir en trampas y zancadillas con los aliados, con los amigos. Todos tienen que tener ayudados unos a otros para que se traduzca el espíritu del 23 de enero. Y tú dices, Betancourt es un ladrón. Claro. No solo Betancourt, no solo los adecos, no solo los... Todos tienen que decir, eso es una mentira, una farsa. Y no solo naturalmente porque sería una falsa unidad, sino sobre todo porque eso es mentira. Américo, ¿y qué hizo posible la unidad de todos los sectores, civiles, militares incluso, para derrocar a la dictadura? Bueno, la represión en distintos grados. La represión que comenzó ensañándose contra Acción Democrática primero, a raíz del golpe de Delgado Chalbaud, se fue extendiendo en la medida en que se llegaba a la conclusión de que Pérez Jiménez necesitaba consolidar sus fuerzas. Esa consolidación comenzó con el asesinato de Delgado Chalbaud. Yo no estoy diciendo que Pérez Jiménez ordenó su asesinato, pero no lo descarto. Claro. En todo caso fue el beneficiario directo e inmediato. La represión llevó a los sectores opositores a unirse. Los obligó a unirse. Los obligó. Porque hubo un momento en que la principal fuerza de la resistencia, que era Acción Democrática, llegó a la conclusión de que no podía solo con aquella carga de la resistencia, de la clandestinidad, y convino en la idea de unirse. En Acción Democrática el que estuvo más cerca de lograrlo fue Carnevali, pero Carnevali fue puesto preso y murió en la cárcel, sí. Un cáncer digestivo. Después, bueno, los 4 partidos sometidos a represión se encontraron con una situación interesante, en la idea de las elecciones para la constituyente. Como Acción Democrática había sido duramente perseguido y lo seguía siendo, la reacción inicial de Betancourt y Ruiz Pineda fue la de no ir a las elecciones. No ir, claro. Llamar a la abstención. La tesis de la abstención. Y los argumentos son muy parecidos a los actuales. Llamar a la abstención para no convalidar la dictadura. Llamar a la abstención para no facilitar los pasos de la dictadura o legalizar a la dictadura. Sí. Y resulta que no es así. Fue la no presencia lo que ayudó a la dictadura a consolidarse. Pero... es decir, que es otra lección, aprovechar todos los espacios de participación, todos los resquicios. Los resquicios, las rendijas. Los 2 primeros que llamaron a participar fueron Caldera, que en todo caso participó con Copey, en las elecciones de la constituyente, quiero decir, y Jovito Villalba, que en forma sonora y fuerte dijo que había que dar un paso al frente. Ese paso al frente es ir a las elecciones, y ofreció su candidatura y la de Mario Briceño Iragorri para canalizar a través del voto urredista
todo el deseo de cambio del país. Américo, pero usted habla de unos líderes que no pareciera que existen en este momento en Venezuela. Es decir, un liderazgo que parece que no lo tenemos. Los líderes siempre parecen otra cosa, hasta que son lo que son. Las circunstancias son las que van configurando el panorama que puede ser aprovechado por nuevos líderes, o por estos líderes, o claro, por los líderes que tengan sentido de la oportunidad. Y en aquel momento, con la candidatura de Jovito y de Briceño Iragorri, se brindaba una oportunidad interesante para derrotar a Pérez Jiménez. Y todo el mundo decía, bueno, ¿y qué ganamos con derrotarlo si de todas maneras va a cogerse las elecciones? Ganamos mucho, porque el mundo está volteando su mirada hacia Venezuela y porque en el propio perejimenismo comienzan a advertirse fuertes contradicciones internas. Claro. Es mucho mejor estimularlas, es mucho mejor crear una oportunidad de vía pacífica para salir de las elecciones que cerrarse a cualquier intento o cualquier posibilidad o cualquier manejo que permita incidir sobre esa crisis. Entonces esos líderes están por llegar. Las circunstancias los van a generar. Y bueno, en la medida en que siga la represión, con más razón. Entonces, fíjate cómo la mecánica fue esa. Después del golpe contra las elecciones, después del fraude de la constituyente, sí, se extremó la represión. El fraude, represión. Y sobre todo contra partidos ajenos a Acción Democrática. Acción Democrática siguió siendo perseguido y el Partido Comunista siguió siendo perseguido, pero también lo fueron URD y los copellanos. Claro. Las cárceles comenzaron a llenarse, ahora ya no solo de un solo color político, sino de todos los colores del pentagrama político. Eso creó una base unitaria muy grande, que incidió en el extranjero. Así se firmó el pacto del 23 de enero. Y así se firmó en Nueva York el acuerdo entre los tres líderes principales del país, Betancur, Caldera y Jovito, que en Nueva York se dieron un abrazo que también conmocionó a todo el mundo. Claro. Porque se recordaba de las contradicciones entre las grandes diferencias que entre ellos, claro. De repente se superaron y fueron juntos. Y no solo fueron juntos a una suma de factores, sino que crearon un espíritu, el hermoso espíritu del 23 de enero, que es el que explica la participación masiva de gente ajena a la política y la crisis en los factores que sostenían al gobierno. Américo, usted ha hablado de la política de mano tendida. Mano tendida es, si usted participó en crímenes de la dictadura, pero está dispuesto a participar en la democratización, usted es bienvenido. Hay un límite a esa afirmación. Tú mencionaste la palabra crímenes. No es sólida una unidad que practique la impunidad. Entonces, que sí y que no, mano tendida, ¿a quién? La mano tendida es a rectificar, a dar un viraje, que puede ser de tal magnitud que se absorba los delitos que haya cometido en el pasado, dependiendo de la necesidad del país de encontrar la ruta o el camino hacia la libertad, hacia la democracia y hacia las elecciones. Si tú contribuyes a eso, bueno, tienes una puerta abierta muy grande y una mano tendida, muy larga mano tendida por parte de la oposición. Recuerda que eso se aplica hasta en... ¿Usted a quién le tendería la mano en este momento? A quien me digan. A quien sea. Mira, ¿a quién le tendía la mano? ¿A quién le tendió la mano Richard Nixon en China? Al diablo, a Mao Zedong, y al otro diablo, Zhou Enlai. ¿Y por qué lo hicieron? ¿Acaso olvidaron que ellos mismos habían dicho que aquello era el imperio del mal? Es decir, usted le daría la mano a quien sea que esté dispuesto a ayudar a la democratización del país. A contribuir con la democratización. A quien sea. A quien sea. Ahora, eso nos coloca en un escenario muy concreto, que es un escenario de diálogo que ha planteado la administración de Nicolás Maduro. ¿Usted tomaría esa oportunidad o la dejaría? Siempre y cuando fueron sinceramente aprobadas, porque hay una insinceridad básica en el gobierno.
que no termina de entender que se trata de negociar, no de hacer trampas y zancadillas. Cuando el gobierno entienda que la única manera que tiene de salir de su propio atolladero es entendiéndose, negociando con la oposición y con la comunidad internacional, al entender eso, cambiará su drama. Un drama del cual ya no puede, difícilmente pueda salir. Una metacrisis la que está Claro. viviendo, una mega crisis la que está viviendo. Pero la administración de Maduro puede decir, yo sigo gobernando así, No sé cómo sería la reflexión, dependiendo. aunque haya descontento. Bueno, puede hacerlo, pero el descontento está creciendo. Y la presión internacional también. Y Biden no fue lo que esperaba el gobierno de Maduro. Y la comunidad, el Parlamento Europeo y la comunidad internacional tampoco. Han dicho que siguen reconociendo a Guaidó Sí. y a la Asamblea Nacional del 2015. Pero Guaidó no termina de concitar de ganar para sí todas las voluntades de los sectores políticos. Porque todas las circunstancias no se han dado. Yo no sé si Guaidó es muy capaz o no es muy capaz. Yo creo que sí. Yo creo que él ha entendido muy bien su lugar. Y por eso es que conserva el apoyo internacional, que es sumamente importante. Ahora, no juguemos a la gente por lo que no ha logrado todavía. Claro. Juguemos a la gente por lo que logre y por los resultados que tú veas. ¿Usted diría que el país está a las puertas de otro 23 de enero? Yo no hago afirmaciones así nunca, pero trabajaré para que sea así. Y si hay que reflexionar, si hay que negociar, hay que negociar y reflexionar. Sentarse hasta con el diablo, ha dicho Con el usted. diablo, bueno, te mencioné el caso ¿Quién de... es el diablo ahora? ¿Quiénes son el diablo ahora? Vamos a intentar una respuesta de eso. Sé que Es difícil. es difícil, pero vamos a intentar una respuesta ahora. Pero te mencioné a Nixon y Kissinger Sí, seleccionando quién era el diablo para ellos, ¿no? Obviamente. para ellos. ¿Y qué tal la entrevista de Kissinger y Leduc para acabar con la guerra de Vietnam? Kissinger negoció con el diablo y Leduc negoció con el diablo. Claro, Cada uno consideraba el diablo al otro. claro. Y sin embargo, el Estamos diablo, en ese punto en nuestro país, Américo, en el punto en el que hay que sentarse a negociar por el bien del país con quien sea. sí, estamos en ese punto, pero lo que no estamos es la convicción por parte del gobierno y parte de la oposición de que hay que hacerlo. ¿Qué va a llevar, qué va a precipitar, qué va a llevar hacia esa Las convicción? circunstancias, si los factores de crisis siguen creciendo, como lo estamos viendo, y no hay salida. Si en los militares prospera también la idea, como ocurrió en la analogía con... Sí, del 23 de enero del 58. Bueno, eso puede o debe influir. Y si el lenguaje de la oposición se unifica, donde ya no sea una persona el que diga que tiende la mano, sino todo. Bueno, el 23 de enero los documentos de la Junta Patriótica decían, aquí no habrá represalia, aquí no habrá persecuciones, aquí todo el que contribuya al rescate de la democracia tiene las puertas abiertas. Fue muy importante. Hay que abrirles las puertas a todos los sectores. A todos. Naturalmente, estarán a decir, pero el asesinato de no sé quién. Bueno, mira, siempre hay excepciones a la impunidad. Claro. Porque la impunidad puede ser un falso cimiento. De modo que en el marco del respeto a la impunidad, ser lo más amplio y lo más flexible del mundo es lo mejor. Muchísimas gracias, Américo. Gracias.